Vamos a comenzar con esta clase de la carta a los tesalonicenses. Estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Ok. ¿En qué verso me quedé? Verso 10, sí. Yo que me quedé en el 3. ¿El 4? Ok. Seis al 9. Ok, bien. Entonces voy a iniciar en el 5. Primera Tesalonicenses 2:5. ¿Ok? Bien. Entonces, estamos viendo en este capítulo, Primera Tesalonicenses 2:5. Voy a leer ahí, Primera Tesalonicenses 2:5 dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Pablo, en este capítulo, como lo estábamos viendo, Pablo está defendiendo su ministerio. Porque como lo hemos dicho, lo que la gente tiene, o cuando un falso quiere desprestigiar a un siervo de Dios, una de las cosas que hace es hablar mal de él y de sus intenciones como siervo de Dios. Y eso es algo que se vio con Jesús, se vio con los apóstoles y se seguirá viendo el día de hoy, hermanos. Se seguirá viendo, ¿ok? Si tú eres un siervo de Dios que quiere servir a Dios y que quiere caminar con Dios, te vas a enfrentar a esto. ¿Cuál? El descrédito de la gente. Eso fue lo que hizo también Aarón y María, que desacreditaron a Moisés. ¿Por qué? Dice, a causa de la mujer cusita que había tomado. O sea, te estaban desacreditando a Moisés porque había tomado una mujer negrita. O sea, yo dije, pues eso qué tiene que ver. Pero hermanos, a todos le encuentran. La gente quiere encontrar algo para desacreditar lo que tú eres, ¿no? Y daba algunos ejemplos de esto. Aquí Pablo, cuando habla de lisonjeras, habla de palabras lindas para tratar de convencer a alguien. Cuando alguien utiliza palabras lisonjeras, lo hace para ganar el favor o para ganar poder sobre ella. Así que hermanos, cuando escuches que tú lo haces muy bien, que tú eres la mejor, tú eres el mejor, tú eres el que más estudia, tú eres el que más sabe, tú eres el que más se entiende, ten cuidado. Ten cuidado. Una de las cosas que vemos con el rey Saúl es que tenía muy buenas cualidades como ser humano, tenía muy buenas cualidades. Era un hombre alto, bien parecido. Dice que de los hombros a la cabeza era más alto que sus compañeros. Pero el problema con él fue el corazón. Reinó más o menos unos 2 años y su corazón cambió. ¿A cuál cambió? A un corazón exaltado, soberbio, autosuficiente, confiando más en su propia sabiduría. Tengamos cuidado con esas cosas. Muchas veces, hermanos, es más peligroso cuando todo va bien que cuando todo va mal. Porque cuando todo va mal, pues te vas cuidando, vas como que viendo qué cosas están mal y tratas de arreglarlas. Pero cuando parece que todo va bien, como que te confías. Entonces, debemos ser muy parcos cuando la gente trata de adularnos y tratar de mucho rechazar esa parte. O sea, no aceptes tanto eso. ¿Por qué? Porque recordemos que somos carne y si hay algo que el corazón del hombre quiere o la carne quiere es fama.
que lo reconozcan, que te reconozcan tu trabajo. Y hermanos, eso es bien difícil, tenemos que morir a eso. O sea, muchas veces el trabajo que tú haces no se te va a reconocer. No esperes a lo mejor que te digan, ay, lo hiciste muy bien, bravo. O, ay, hermano, qué bueno que tú lo hiciste, porque si no, nadie lo haría. No, a veces no esperes eso. La carne sí lo espera, pero no lo esperes. ¿Por qué? Porque quien te tiene que dar esa honra y esa gloria es Dios. Por eso, yo a veces me pregunto de personas que públicamente sacan cosas. O sea, por decir, apenas hay personas que luego las sacan las noticias de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 4. Personas que hacen cierto tipo de cosas. Como que no, por si pasaron apenas una familia, es que este mexicano, que pasa a entrar, pero ¿cuál es el punto de sacar ese tipo de cosas? Es que para que la gente vea que hay cosas amables. Pero ¿cuál es la posición de esa persona? Imaginémonos que ese chavo que va a entrar a Harvard, tú ya lo pasaste por las noticias y resulta que fracasa. ¿Cómo lo vamos a tomar? El punto aquí es este, hermanos. Cristo dijo, que no sepa tu izquierda lo que hace la derecha. Pues digo, muchas veces, no te van a reconocer lo que tú haces. A lo mejor tu desvelo, tu inversión de dinero, tu inversión de tiempo, las horas de ensayo que pones, las horas de trabajo que pones dentro de la congregación, el área que te toque. A lo mejor eso no te lo van a reconocer. Pero Dios no se olvida de eso y eso es lo que más debe de importar. Pablo está diciendo que él no utilizó eso para tener gracia ante los tesalonicenses. Y eso es lo que hoy mucho se hace. Hoy muchos rebajan el evangelio, ¿por qué? Porque la gente se sienta cómoda. Salmo capítulo 12, verso 1. Salmo capítulo 12, verso 1. Y créanlo, hermanos, cuando nos toca hablar de cierto tema, hay temas que son complicados, de predicar, de tratar. Por eso un tema complicado es el del día sábado pasado. O sea, es un tema, parece no complejo, que todos lo entienden, pero es complicado porque ¿quién no ha tenido una desaveniencia con alguien? O sea, ¿quién no ha estado de acuerdo con alguien? Creo que todos, en algún punto, no hemos estado de acuerdo con alguien. De cómo hace las cosas, cómo piensa, la resolución que tomó en cierto asunto. Creo que todos hemos estado ahí. Ese es el punto, por eso se hace difícil. Y lo más difícil es que tenemos la tentación de ¿qué? De rebajar el mensaje. De empezar a dar argumentos del por qué yo no lo hago. Otra cosa es la disciplina. Hablar de tema de disciplina es bien difícil. ¿Por qué? Porque a nosotros como pastores no nos gusta disciplinar a alguien. O sea, tú piensas que a mí me gusta decir, no, pues ¿sabes qué? Pues ahora te sientas porque pues no nos gusta. O sea, no es algo que querramos que suceda, pero se tiene que hacer. Dice ahí, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Cómo es alguien que habla con labios lisonjeros? Que te dice algo que en su corazón no siente. Eso es grave. Dice ahí, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. No, es que yo hice, yo fui, yo esto. O sea, algo que tenemos que aprender, hermanos, es que cuando tú vas a hablar de ti en algún punto, tú vas a hablar de ti
siempre habla en tercera persona. Eso es lo que hacía Pablo. Conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que fue llevado al tercer cielo. ¿Quién es ese hombre? Pablo, él mismo, pero no dice, yo fui al tercer cielo. Él no dice eso. Él está diciendo, conozco un hombre que fue al tercer cielo. No lo sé si fue en el espíritu, si en la carne, no lo sé, que se le permitió oír palabras que no se pueden pronunciar. Ese es el problema ahí, hermanos. El problema es cuando alguien trata de jactarse. Por si estamos hablando de las ofrendas, que casi siempre sale ahí. Cuando salen hablando de las ofrendas o de las limosnas, casi siempre el que predica saca a relucir lo que él supuestamente hace. Tengamos cuidado con eso, porque muchas veces en la mucha jactancia hay mentira. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré en salvo al que por ello suspira. Entonces, hermanos, los falsos maestros no solo buscan ganar poder e influencia mediante sus palabras aduladoras, sino que su motivación siguiente suele ser avaricia. Es lo que sigue, avaricia. Una de las cosas que hoy hacen los de la prosperidad es como que ponerte en un punto de que a ti te hirieron. Ay, es que tú estuviste en una familia disfuncional. Ay, es que a ti de chiquito nunca te quisieron, como fuiste el mediano, y el mediano siempre es el que se lleva todo lo malo, porque el grande es el que pues fue el primero y el último pues es el más consentido, y como tú eres el medianito, pues por eso te tocó lo feo a ti. Entonces, ay, pobrecito, no requieres que te amen. Entonces, ¿qué es? Adulación. Y la gente dice, ay, no, sí es cierto, no, yo sí sufro mucho, no, yo sufrí mucho. Y entonces, en esa parte de adulación, ¿qué viene? Avaricia. Dice ahí versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, dice, ni encubrimos avaricia. Aquí la palabra encubrir viene de una palabra griega profasis, así dice profasis, y significa un pretexto, un pretexto. También significa, hermanos, aquí pretexto significa que también la adulación es que, ay, pobrecito de mí, vean, hermanos, estos zapatos que tengo, ya llevo 3 años con ellos y yo no me he podido comprar otros porque, pues, la verdad, la situación está muy fuerte y no me alcanzan y, ay, pobre de mí, ¿quién me diera? Entonces, eso es un pretexto que encubre, ¿qué? Avaricia, que encubre avaricia. O sea, un siervo de Dios debe estar consciente que ¿quién le va a proveer lo que necesita? Dios. Esa es la fe que él debe mostrar. Esa es la fe que debe mostrar. Pero encubrir avaricia es tener no fe, sino la mirada puesta en las personas por lo que tienen, no por lo que son. Pablo no fue a Tesalónica con una capa para ocultar sus intenciones avaras. No era como los impostores espirituales que llegaban tapando sus deseos reales de dinero y favores sexuales, usando la adulación para conquistar audiencia. No. Pablo lo dice bien y pone a Dios de testigo, dice el último del versículo 5, Dios es testigo. Esto es interesante porque está diciendo que si esto no era así, entonces que podía Jehová juzgarlo y darle su merecido. Y lo leímos en Salmos 12, ¿no? Dios castigará ¿a quiénes? Al de labios lisonjeros. O sea, decía Pablo, Dios es testigo. O sea, yo no hice eso. Y Dios es testigo que analiza los corazones que yo no hice eso. Es decir, Pablo tenía una conciencia tranquila. Primera Tesalonicenses 2:6, seguimos ahí. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Lenguaje actual. Nunca hemos querido que ustedes o que otras personas nos traten como a gente importante. Híjole.
Otro punto aquí, ¿verdad? Quiero que veas la diferencia entre uno que es siervo de Dios y uno que no lo es. El que no lo es busca cosas terrenales. Pero hermanos, tengamos cuidado porque somos carne. Somos carne. Y yo también lo dije, tú piensas que un rey o que un servidor de Dios inicia, yo creo que no, pero yo creo que la mayoría no inicia pensando ser alguien. Inicia queriendo, ¿qué? Servir a Dios. ¿Qué pasa en el proceso? El corazón cambia. Dios dijo en una de las responsabilidades de los reyes, dijo que ellos tenían que hacer una copia de la ley a mano, pero otra cosa dijo, dice que ellos tendrían que leer la ley continuamente para que no se sintieran más que sus hermanos. Así que podemos decir que un pastor que se siente Juan Camaney es que no está leyendo la Biblia. No la está leyendo. ¿Cómo no? Si hace temas. Una cosa es que haga un tema y otra cosa es que lea la Biblia. Son cosas distintas. O sea, no confundamos. Una cosa es que yo me siente y analice un verso, pero otra cosa es que yo me siente y yo lea otro pasaje para mí. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se ensoberbece y se cree Juan Camané y la última Coca-Cola del desierto? Está pasando eso, que está dejando de lado el consejo de Dios y está empezando a andar en su propio pensamiento. Entonces Pablo demostraba que amaba a Tesalónica, ¿cómo? Buscando el bien de ellos. Pablo jamás utilizó la manipulación para sacar una ventaja, ya sea filosófica o económica. En ningún momento usó la predicación para su provecho personal, ni para servir a los hombres, ni por último infringiendo o pidiendo que se le diera honor o gloria a él mismo, es decir, que se le diera manutención. Otra cosa que debemos entender aquí, hermanos, si Dios está contigo, Dios va a hacer que la gente te reconozca. No es que lo impongas a la fuerza, que tú digas, no, pues yo soy aquí, el que le guste, si no el que no, pues que se vaya yendo. No, David no hizo eso. ¿Se acuerdas? David, ¿dónde empezó a reinar? En Hebrón, empezó a reinar nada más eso, Y después vino todo el pueblo y lo hizo rey de toda la nación. Fue el pueblo, no fue David diciendo, pues ya estoy aquí, a ver cuándo me llaman. Y hay muchos que son así, son muchos que son así dentro del servicio, que se creen tan Juan Camaney, que creen que los tienen que llamar y están así esperando en la silla a ver a qué hora los llaman porque nadie como ellos. Cuidado. Si Dios está contigo, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. No es necesario que tú digas, no, pues yo soy aquí el que solamente mis chicharrones truenan. No. O sea, Dios te va a respaldar. No es necesario que estés imponiendo ni gritando. No. Dios te va a respaldar. ¿Que hay gente que no te reconoce? Pues sí, hay de todo. Hay de todo. Pero no por eso nos vamos a poner al tú por tú. Si Dios está contigo, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Sigue diciendo, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Eso significa que el ministerio de Pablo tenía derecho a tener alojamiento y alimento. Sin embargo, rehusaron de ese derecho no porque no tuviese, sino por no poner tropiezo al evangelio. Fíjate, el Papa que hoy está, hizo un poco esto, ¿no? Que por decir, él ya no se ponía las sandalias de oro, se vestía normal, ya no andaba en el papamóvil que es contra balas y todo ese tipo de cosas. ¿Sabes por qué hacen eso? ¿Cuál es la razón de eso?
calmar las acusaciones contra la Iglesia Católica por todas las cosas que andan haciendo. Aquí quiero que entendamos un principio, hermanos. La manera de combatir muchas veces lo que se levanta contra nosotros es la humildad. Es la humildad. ¿Qué es la humildad? No es que te vistas de harapos y todo eso, no. Que sepas el lugar que Dios te ha dado. Si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar. Te digo, no es necesario que hagamos una revuelta, ni que, a ver, vamos a hacer una lista, a ver quién está conmigo y quién está con ellos. ¿No? ¿Te acuerdas cuando se juntó Coré? Eran más los de Coré que los que estaban con Moisés, porque con Moisés solamente se juntó la tribu de Leví. Los demás estaban con Coré y con esos hombres que ni de la tribu de Leví eran. ¿A quién respaldó Dios? A Moisés. ¿Cómo? Se abrió la tierra. ¿Cómo respaldó Dios a su siervo Moisés? Cuando la gente dice que se desanimó por el camino, entonces dice que Dios envió que serpientes ardientes. Esa era una confirmación de con quién hablaban. Cuando María y Aarón hablaron de su hermano y llegaron al tabernáculo, y dice que el tabernáculo se llenó de la nube y Dios habló, y dice que al irse la nube, ¿quién apareció leprosa? María. ¿Eso qué confirmaba? Que Moisés era el profeta de Dios. Moisés nunca se puso al tú por tú de que no, porque hablan de mí, no, hablen o callen para siempre. No. Dios respaldaba a su siervo. ¿Hablaban de él? Pues sí, 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 mucho. Primera Tesalonicenses 2:7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Traducción viviente: como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Hermanos, hay circunstancias que se requiere la vara, pero entre los tesalonicenses, Pablo y sus compañeros eran como una madre que cuida a sus propios hijos. ¿Cómo es una madre que cuida a sus propios hijos? Que a lo mejor ella se queda sin comer, pero que mi hijo que coma. Así es una madre. O sea, a la mamá no le importa a lo mejor que ella nada más desayune, pero con tal de que su hijo desayune y coma, lo hace. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo lo que hacía no solamente era que no exigía sus derechos, sino que él daba para la obra. Hermanos, anota bien esto. La mansedumbre está compuesta de dos cosas. La mansedumbre está compuesta de dos cosas. Número uno, la fuerza. Y número dos, la gentileza. Muchas veces piensan que ser manso es que pues a ti no te pase la vida. No, no es eso. Solamente somos humanos y nos duele. ¿O no te duele que cuando te enteras que dicen que tienes cara de hot dog y no? Sí, te duele. Te duele que te levanten un falso que te fuiste a Disneylandia y no es cierto. Dices, hijo, favor que me hacen. Si a duras penas voy allá al parquecito de mi colonia. Pues dice, no, el pastor con la sobrina se fue a Disneylandia. Y eso duele, hermanos, porque no investigan, no hacen un buen juicio. No lo hacen, simplemente hablan. Y después ya te dicen, ay, es que, bueno, me equivoqué. ¿Se arregla con eso? Ay, es que me equivoqué. Ay, disculpe usted.
Pero hermanos, la mansedumbre está compuesta de dos cosas, la fuerza y la gentileza. Te voy a dar algunos ejemplos de esto. El ejemplo de Moisés, Números 12:1, donde María y Aarón murmuran contra Moisés y dice que Moisés no dijo nada. Dice que lo oyó Jehová y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, ¿te imaginas que tus propios hermanos te tiren por la espalda? ¿Te imaginas o sea, qué gran fuerza de Moisés, ¿verdad? Otro versículo, 11:28 de Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La gentileza. Y ojo, hermanos, cuando aquí habla de trabajados y cargados, ¿de qué? No está hablando literal, de que, a ver, el que haya trabajado esta semana más de 10 horas, pues venga para acá para que lo vamos a descansar. No, hermano, no se refiere a eso. Trabajados y cargados, ¿de qué? De las duras cargas que los fariseos ponían a las personas. ¿No así les dijo en Mateo 23? Ustedes ponen cargas que ustedes ni con un dedo queréis cargar. A eso se refiere la gentileza de Cristo. Otro ejemplo de mansedumbre es Pablo, ya que a pesar de las muchas críticas, él respondía con amor hacia ellos. ¿Te acuerdas de cuando llegó Judas en Getsemaní? Y Judas había dicho, el que yo bese, ese es. A ver, pregunta. ¿Que no conocían a Jesús? Es obvio que sí lo conocían, era muy famoso. ¿Y por qué les dijo, al que yo bese? Ese es. Para que pudiese acercarse a él. Recuerda que en el templo querían prenderle, pero no podían, porque no estaban lo suficientemente cerca de él. Cuando dice, al que yo bese, ese es que los voy a acercar de tal manera que puedan arrestarlo. Y cuando llega Judas y le dice, salve maestro, ¿qué le dice? Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Fíjate cómo le responde Jesús. Yo cuando leo ese pasaje digo, Señor, ayúdame a responder así, porque sé que hay gente que va a hacer eso. ¿Qué? Que en algún momento te va a traicionar. Si al maestro se lo hicieron, ¿tú piensas que a ti no? Y que respondamos así como que, no, pues, ¿quién es el testigo falso? Fulano. Y lo ves y le digas, amigo, ¿es verdad lo que estás diciendo? Amigo, mansedumbre. O sea, de verdad, hermanos, responder de esa manera es bien difícil. En verdad, o sea, se requiere carácter, de verdad, para responder de esa manera. Los tesalonicenses podían testificar del cariño de Pablo para con ellos, ya que Pablo cuidaba de ellos en vez de que ellos cuidaran de Pablo. Versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Lenguaje actual. Tanto los amamos y queremos, que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que de haber sido necesario, hasta hubiésemos dado nuestra vida por ustedes. Aquí el corazón del apóstol se muestra grandemente sin rencor, sin amargura, sin algo que reprocharles a estos hermanos que tal vez estaban llenos de dudas. ¿Por qué? Porque los falsos metían turbación hacia Pablo. Voy a leer un pasaje, Hechos 21:10. Hechos 21:10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días,
descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Bueno, entonces aquí surge una pregunta. Viendo esto, si estaban dispuestos a morir, ¿por qué huyeron? O sea, aquí Pablo está diciendo en Tesalonicenses que él estaba dispuesto a dar su vida por ellos. Pero entonces, ¿por qué huyeron a Berea? Una razón es porque Cristo mismo les dijo que serían aborrecidos por el nombre del Señor. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 10:22. Eso es lo que dice. Es una de las razones. 2. Porque tal vez la muerte de Pablo no daría el resultado que si él vivía. Y número 3, por la voluntad de Dios. El hecho de que Pablo no hubiera muerto en Tesalónica no significaba que no amaba a los tesalonicenses. Que eso era lo que los falsos decían. Mira, ¿te das cuenta cómo se la sacan los falsos? A ver, si Pablo los ama tanto, ¿por qué no ha venido de nuevo? A ver, si Pablo los ama tanto, ¿por qué no murió aquí? ¿Por qué no se quedó con ustedes hasta que se muriera? ¿Por qué no se quedó con ustedes? Tengamos cuidado con ese tipo de razonamientos, hermanos. Porque la muestra más grande de amor de Pablo hacia ellos era que les enseñó todo el consejo de Dios. 1 Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Traducción viviente. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuando trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Mira, hoy en día parece que algunos piensan que si no reciben sostenimiento para predicar el Evangelio, casi no pueden hacer nada por el Señor. Pero Pablo no razonaba así, sino que trabajaba de día y de noche para no ser gravoso. O sea, veamos el amor de Pablo hacia estas gentes, hermanos. Veamos cómo Pablo se adaptaba a las situaciones en las que se encontraba. Esa es otra cosa importante, hermanos. Otra cosa importante que surge cuando amamos a Dios. Y es que muchas veces hay gente que solamente sirve cuando está toda la comodidad puesta. O sea, a lo mejor yo entiendo, a lo mejor si tú sirves con, voy a ponerlo así, tú sirves con una computadora, tú sirves. Si no la tuvieras, ¿seguirías sirviendo? Tú sirves con un auto, porque es el que te trae y te lleva. Si no lo tuvieras, ¿seguirías sirviendo? ¿Te adaptarías a la nueva situación en la que nos encontramos? Eso va a venir, hermanos, con muchas cosas. Si Dios te mandara, tú dices: ay, Señor, a mí no me gusta el frío. Y Dios te manda a Alaska, ¿te adaptas o te regresas? Ahí se demuestra tu amor por Dios, ¿eh? Ese es el punto, hermanos. Muchas veces no vamos a tener la comodidad para servir. Muchas veces no. Muchas veces no te van a dar los platillos que a ti te gustan.
Tú eres mucho de salsas o de fritangas, no lo sé. Y te dan pollo con plumas. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a adaptar? ¿Por amor a Dios? Créeme, yo cuando fui a predicar el año pasado, fui a predicar a un pueblito allá por Puebla, ahí casi por la sierra. Hermanos, cuando ellos hacen eventos así de la iglesia, matan sus animales. O sea, engordaron un marranito y lo mataron en ese momento. Mataron sus gallinas. En serio, hermano, o sea, te dan lo que tienen. Y tú vienes de aquí, de Mejigomorra, y pues aquí tienes todo, ¿no? Entonces, pues como yo no encuentro aquí Liverpulgas, pues bueno, o sea, yo me siento mal, porque allá nada más está la tiendita y no es Oxxo. O sea, todo ese tipo de cosas, en serio, hermanos. O sea, muchas veces tú dices, no, exagera el pastor, pero es en serio. O sea, yo he conocido gente que cuando Dios los saca de su zona de confort, no pueden. Y Dios muchas veces va a ser así. O sea, ponte a pensar, por decir, en David. Cuando lo perseguían, ¿a dónde andaba? En las cuevas. Andaba huyendo de aquí para allá. Pero era un hombre muy importante. ¿Qué quiere decir? Que tenía muchas comodidades. ¿Te imaginas de la zona de confort de la cual Dios lo sacó? La mayor parte de la vida de David, se la pasó huyendo. Sería bueno estudiar esa parte de la vida de David, ¿no? ¿Por qué se la pasó casi toda la mitad de su vida huyendo? ¿Por qué? O sea, huía de Saúl, luego empezó a huir de su hijo. ¿Por qué? Dios le enseñó, y muchos de los salmos que hoy conocemos los escribió ahí. No permita, Señor, que mis enemigos, mira, mis enemigos en la oscuridad planean contra mí y planean quitarme la vida. Señor, no permitas que caiga yo en sus manos. Pues una de las razones por las cuales Dios lo metió allí es que ¿cómo tendríamos esos salmos si no tuviera angustia? ¿Te das cuenta? Hay muchas cosas que Dios va a desarrollar en nuestro carácter, pero es necesario que Dios te saque de tu zona de confort. Es necesario. ¿Cómo desarrollarías a lo mejor un carácter piadoso si nunca te enfermas? ¿Cómo desarrollarías una confianza en Dios si nunca tienes un problema? ¿Cómo desarrollarías un carácter de amor hacia tu hermano si nunca te hace nada? Son cosas que Dios permite ahí. Y como te digo, muchas veces Dios permite que en tu servicio no esté todo, hermanos, y que a lo mejor tú tengas que poner dinero para servir. Y dices, no, pues es que para eso están las ofrendas. Sí, tal vez sí. Pero Dios también prueba tu corazón. ¿Hasta dónde estás dispuesto a sacrificar por servirme? ¿Hasta dónde? O sea, si no hay un cartel allí, ¿sale de tu corazón para comprarlo? Hermanos, yo he encontrado gente, en verdad, aunque no me lo creas, pero he encontrado gente que no está dispuesta a comprar ni un lapicero por servir a Dios. O sea, le toca a lo mejor, me acuerdo en ese momento, así te voy a pasar la experiencia, teníamos una escuelita bíblica, era de 2 semanas esa escuelita. Entonces había una hermana que se dedicaba ya a anotar a los niños para después darles su diploma. Y pues la hermana no tenía lapicero. ¿Cuánto cuesta un lapicero? El más baratillo. Te vas ahí a las de los chinos, ¿no? Y 3 por un peso, ¿no? Y le decíamos, hermana, y yo le dije, o sea, bueno, no, yo no le dije no, porque yo todavía no estaba ahí, pero mi mamá, que era la encargada, le decía, hermana, ¿qué pasó con la lista? Dice, es que no tengo para anotar. Le dice, hermana, ¿y no podía decirnos o ir a la tienda y comprar un lapicero? Dice, es que a mí me tienen que dar todo. Y en serio, o sea, hay gente así, en serio, o sea, hay gente así que si no le dan todo, no lo hace.
porque no está dispuesta a sacrificar lo suyo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que sacrificó lo suyo por los tesalonicenses, aunque él no debía haber hecho eso. Trabajaba día y noche para sustentar a los tesalonicenses. Todo padre o madre sabe que no hay precio que sus hijos puedan pagar por lo que ella hace por ellos. Y el padre o la madre no esperan una compensación de parte de ellos por haberlos criado o por atender sus necesidades. No lo esperan. Y Pablo no esperaba eso. Pablo demostró su amor, hermanos, por ellos, no quitándoles, sino como una madre o un padre, dándoles a sus hijos en los momentos difíciles y austeros. Pablo proveyó a los tesalonicenses ternura, afecto íntimo, amor sacrificial y provisión. Pregunta: ¿amaba Dios o amaba Pablo a los tesalonicenses? Sí. Yo lo que yo también ahorita le decía a un hermano, muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos. Y cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, siempre decimos que Dios es cruel y que Dios es malo. Pero no te das cuenta de todo lo que sí tienes. ¿Qué le dijo Dios al hombre? De todo árbol del huerto podrás comer, menos de este. ¿Y dónde puso su vista Eva? En ese. Eso es lo malo. O sea, cuando tu papá te dice, esto no, entonces tus ojos se centran en eso y tu papá es el más malo del mundo. Cuando todo lo que tu padre sí te ha dado, tu recámara para ti sola o para ti solo, que llegas y no te dice, yo no creo que haya padres, en la mayoría de ellos, yo no creo que llegue su hijo y le diga, antes de que comas, gánatelo. Trapeas aquí los pisos y barres todo el techo. Y ya entonces vas a comer hasta que te lo ganes. Yo no creo. O en el mío es el mío no. Tú llegas y dices, papá, mamá, tengo hambre. ¿Y qué dicen? Muchos te dicen, ¿qué se te antoja? O tengo esto, ¿qué quieres? ¿Te lo sirvo? Pero tu papá es bien malo porque te dijo que no a eso. ¿Te das cuenta? Y así somos varios cristianos. Dios nos pone un límite en algo y pensamos que Dios es bien malo porque no me da eso, cuando te ha dado otras muchas cosas. Os digo, Pablo proveyó ternura, afecto íntimo, amor sacrificial y provisión para aquellos que él amaba. 1 Tesalonicenses 2:10 dice ahí, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Dice ahí el lenguaje actual. Ustedes confían en Dios y nosotros nos hemos portado bien y correctamente con ustedes. Dios sabe de eso, que eso es cierto. Y ustedes también. Nadie puede acusarnos de nada. Hay tres cosas que Pablo menciona aquí y debemos ser imitadores nosotros también para estar bien con Dios. Número 1, santa. Significa la vida consagrada a Dios. La vida consagrada a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? La vida consagrada a Dios. Significa una vida que busca glorificar a Dios. Busca glorificar a Dios. Lo contrario a eso es el egoísmo, hermanos. El buscar satisfacerme yo. Número 2, justa. Significa actuando conforme a la norma divina. Eso significa justa. Actuando conforme a la norma divina. Significa entonces esto
que una vida justa es aquella que se ajusta a los principios de Dios. Hermanos, eso no es tan sencillo. Si fuese tan sencillo, cualquiera lo haría. No es tan sencillo andar en los principios de Dios. ¿Por qué? Porque para eso se requiere el Espíritu Santo, porque como lo dijo Pablo, yo quiero hacer lo bueno, pero hay una ley en mí que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo al pecado. O sea, obviamente queremos hacer lo bueno, pero hay algo que nos quiere controlar, nos quiere llevar nuevamente a esa vida injusta, a esa vida pagada de sí misma, a esa vida sin Dios. Necesitamos al Espíritu Santo para andar en una vida justa. Y número 3, irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? ¿Que no se equivoca? Eso no es cierto. No hay hombre que no se equivoque. Entonces, eso no es irreprensible. Que no se equivoque. ¿Qué quiere decir entonces una vida irreprensible? Pues eso sí va a ser, sí te van a acusar, pero que no te lo pueden comprobar. Ahora, ¿ustedes han visto películas donde les investigan el pasado? Así donde, pues casi eso pasa en la política, ¿no? Está un politiquillo que habla muchas cosas soeces. Soeces me refiero a que cosas así como que no, si yo quedo presidente, fulanas personas, vamos a investigarlas y si tienen nexos con el narcotráfico, no, yo me voy a encargar de que pisen la cárcel. Entonces esas personas se sienten amenazadas. ¿Y qué hacen? Hurgan en su pasado. O sea, a ver qué fue. No, pues fue este jefe de gobierno de, no sé, de Milpitas, ahí. Entonces investigan cómo fue su gobernación, ¿no? A ver qué hizo, qué decisiones tomó. Y en algún momento, hermanos, el que se equivoca es el que toma decisiones. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, el que no decide, pues nunca se equivoca, porque nunca decide nada. El que se equivoca es el que decide, ¿verdad? Porque en algún momento pues, no sabe, no tiene todo el panorama. A lo mejor en ese momento anda débil, anda cabizbajo, no tiene toda la información pertinente, cosas así. Entonces, se equivoca. Y le sacan eso a la luz. No, fulano de tal desvió recursos para, no sé, tal cosa. Al punto que quiero ir es este, hermano. Si hurgaran en tu pasado, ¿qué sacarían? Creo que de todos nosotros, si me incluyo en eso, cosas que nos avergonzarían, de cosas que hicimos, que decidimos, que pensábamos en ese momento que era lo mejor, que yo tenía derecho a ser feliz, que yo tenía derecho a tener esto que me merecía, yo creo. Si te lo sacaran a la luz, entonces sí tienen algo de que acusarte, ¿o no? Entonces, ¿qué es irreprensible, hermanos? Una de las cosas que yo he entendido de irreprensible, hermanos, es que tú seas el mismo en donde sea. Ese es un problema, porque mucha gente es una aquí y otra allá afuera. O sea, acusaciones van a venir, hermanos, ¿eh? O sea, si a Pablo lo acusaban y me decías que él no era irreprensible, ¿no me decías que Pablo no era una persona de verdad que andaba en el amor de Dios? Entonces, ¿por qué le acusaban? Pero Pablo siempre era el mismo. Siempre era el mismo. Donde fuera. Eso es lo que pasa con la gente del día de hoy, ¿no? En el día de hoy, la gente en la televisión se ve bien recta, se ve bien perfumada, educada, pero por detrás son inmorales, son homosexuales, son gente que tiene nexos con la trata de blancas, el narcotráfico. Y en la televisión se ve bien, ¿no? Hasta dicen, no, se están buscando a los responsables. Cuando sabe que el primer responsable es él. ¿Es irreprensible?
No, no. Entonces, hermanos, una de las cosas de ser irreprensible es que no te equivoques, es que tú seas el mismo. Y cuando yo te vea yo en la calle o cuando estemos en la calle, sigamos pensando igual en qué, en lo que Dios significa para nosotros. Porque muchos dejan ese pensamiento aquí y se van al mundo y lo primordial allá afuera son ellos. Y cuando llegan acá, dicen, no, lo primordial eres tú, Señor. Eres mentiroso, ¿no? Bien dijo un reformador que el cristiano cuando más miente es cuando canta. Es cuando más miente. ¿Por qué? Porque canta, ¿no? No vivo por lo que veo, no vivo por lo que pueda sentir. Y cuando salen allá afuera y ven todo lo que hay, se dejan llevar. Entonces, ¿cuál es tu sentir? ¿Quién eres tú? ¿Te das cuenta? Por eso muchos no son irreprensibles. ¿Por qué? Porque no son el mismo donde quiera que vayan. No son el mismo. Y eso sí es algo que criticar. Termino. 1 Corintios 16:13. Este versículo es interesante. 1 Corintios 16:13. Entonces, hermanos, ¿te van a acusar? Sí. Pero si tú eres el mismo donde sea, ¿cómo va a pasar con esa acusación? Así si me dijeran, es que yo vengo a acusar a fulano hermano. Le decía, sí, ok, ¿de qué? No, pues hizo fulana cosa. Y yo le diría, mira hermano, yo lo conozco. Y ve lo que dice, muchos dicen así, bueno, sí, pero si usted viera cómo es en su casa, ¿te das cuenta? Ya empiezan a decir que aquí eres uno y en tu casa eres otro. Yo le diría, hermano, yo lo conozco. Yo sé cómo es él. Yo lo sé. Y no es perfecto, ¿no? Pero eso que tú dices, no creo. ¿Tienes pruebas de eso? Bueno, es que yo sentí. Es que me dijeron. Es que me enteré. Es que lo leí en el Facebook. No, entonces yo también cuando rea en el rincón del vago que tú eres esto, pues ya, lo voy a creer. En la Wikipedia. En Taringa. ¿No? Eso es lo malo del Internet, hermanos. ¿Saben cuál es lo malo del Internet? Una de las cosas que tiene el Internet es que cualquiera puede escribir algo y se escribe con tinta. Porque ahora bórralo. Primera Corintios 16:13. Con eso voy terminando. Velad, estad firmes, portaos varonilmente y esforzaos. Lo voy a leer en 2 versiones más. Lenguaje actual. Manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes. Hay una versión que la hizo un hombre estudioso. Se llama Martín Nieto, así se llama la versión. La versión se llama Martín Nieto y dice así: estad alerta, permaneced firmes en la fe. Y es de lo que dice: sed hombres y sed fuertes. ¿Qué es ser hombre? Ahí lo pone, sed hombres. No depende de cosas físicas. O sea, no está diciendo ser hombres de que, pues, córtate bien el cabello, ponte bien los pantalones. No. ¿Qué es ser hombre? Que debe haber cosas espirituales bien marcadas. Y una de ellas es la presencia de Dios marcada en nuestra vida, hermanos. Ese es ser hombre. Otra cosa marcada de un hombre es la continua fe en Dios. Lo cual hoy en día es algo que casi no existe. Imagínate, o sea, el hombre en una familia, cuando su hijo está enfermo, ¿quién debe demostrar más fe? Él. Él debe ser hombre y debe decir, no, esposa, o sea, aquí nos mantenemos y la esposa llega y, ay, es que mi hermana me dijo que ella conoce un chamán muy bueno y que la llevó con su hijo y mira, al otro día se curó. Quizás Dios nos está llamando por ahí.
¿Y tú cómo debes de ponerte? No, yo en mi casa serviremos a Jehová y Jehová dice que eso no. Y yo sé que Dios tiene un propósito para este punto. Otro ingrediente de esto es confiar en el poder de Dios, hermanos. Y no hablamos de milagros, sino de estar consciente que Dios está contigo, que va a haber dificultades marcadas pero el desánimo no podrá ser más fuerte que la fe. Eso es parte de ser hombre. No tiene que ver con músculos y no tiene que ver con tener dinero o buena labia, no. Tiene que ver con cosas espirituales. Pablo está diciendo, sed hombres. O sea, significa que a pesar de todo, tú debes de permanecer firme. Porque una de las cosas que tenemos como hombres es fuerza. Pero lastimosamente no se compara con la fuerza espiritual. Hay hombres que son de papel. ¿Verdad? Son de papel. Viene algo y ¡fum! Como si les cayera, ¿has visto el agua así? Que le pones el agua y pones un papel extendido y le pones agua, ¿qué pasa? Se empieza a deshacer. Así hay hombres. Los ves muy fuertes por fuera, pero son de papel. Pregunta, con eso termino. ¿Pablo era hombre? Las cosas sugerían, la historia sugiere que Pablo era chaparrito, calvo, con nariz pronunciada, con rodillas así medio dobladas. Ese era Pablo. O sea, no era un Sansón ni era un Capitán América y esas cosas. No, así no era Pablo. Pero era muy hombre. ¿Por qué? Que de verdad tenía fe. Era un hombre que de verdad confiaba en Dios, de verdad. Entonces, eso es lo que tenían que aprender los tesalonicenses de Pablo, quien vivía de una manera santa, justa e irreprensible. Ahí le dejamos, hermanos, 2:10, ¿ok?